somos poquitos, pero seguro que somos los mejores, ¿no? Porque es que yo creo que es importante estar aquí y es una señal de que los que estáis pues os preocupáis, ¿no? por cómo va a ser luego vuestro futuro profesional y sobre todo por haber aguantado hasta la última, donde vamos a reimaginar, ¿no? Cómo puede ser ese trabajo. Bueno, yo vengo a presentaros a Miriam, no me enrollo, ella es la responsable del lab, del Laboratorio de Radio Televisión Española. Supongo que la mayoría lo conoceréis, pero si no, de verdad que os animo a que lo visitéis. Hoy, de hecho, veremos varios ejemplos, ¿no? Yo creo que sin duda una de las iniciativas que más se están innovando en periodismo en España, por el desarrollo de herramientas como de narrativas, como el webdoc, y por el aprovechamiento, por ejemplo, de fenómenos como la viralidad en elementos multimedia, ¿no? Que probablemente es por lo que más están apostando ahora, ¿no? Ella venía aquí esta semana porque está impartiendo clases en el máster en innovación en periodismo y donde sobre todo está explicando cómo poner en práctica estas tendencias, ¿no? Pero también pues, porque siempre está dispuesta a participar, ¿no? Y porque le encanta, yo creo, estar con gente interesada, ¿no? Con millennials. De hecho, creo que luego os animará a contestar una encuesta muy sencilla, que luego ella explicará, ¿vale? Para ver un poco cómo se comportan los millennials y demás. Y bueno, nada, simplemente me gustaría decir que Miriam es probablemente un gran ejemplo de cómo reinventar la profesión, de cómo reinventar el periodismo. Ella lo contará, pero empezó a trabajar en la web de Televisión Española después de estar en la web del Mundo, y yo creo que, en fin, lo contará, pero se preguntó, ¿por qué no podemos contar esto que contamos aquí de una manera diferente, ¿no? Y entonces, con otros profesionales, pues creó el Lab, ¿no? Fue en parte iniciativa suya, sino que me desmienta, ¿no? Así que nada, os dejo con ella, aprovechad su experiencia, preguntadle todo lo que queráis y nada, disfrutad. Muchas gracias, Félix. La verdad es que me encanta escuchar eso y todo eso. A ver si me lo sé poner. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Es verdad que yo disfruto mucho volviendo a la facultad. Lo suelo hacer a menudo porque intento dar clases, pero además en encuentros así pues disfruto mucho más porque además yo os puedo pedir a cosas a vosotros y es parte de la razón por la que estoy entusiasmada por estar aquí. El título de la sesión lo puso Miguel y lo llamó Reimagina el periodismo, y yo, claro, digo, si voy a hablar con gente que está en la facultad, no se tienen que reinventar, que es el eslogan que le pedimos a todo periodista para su conversión de analógico a digital. Simplemente tiene que reimaginar, ¿no? Bueno, antes de hacer esta valoración, quería hacer preguntas a vosotros. Por ejemplo, ¿cuántos creéis que cuando salgáis de aquí vais a tener trabajo? ¿Cuántos creéis que vais a trabajar de lo que habéis estudiado? Vamos ganando en optimismo. ¿Cuántos pensáis que tenéis un futuro incierto? Vale, ¿cuántos habéis snapchateado en el último mes y medio, 2 meses? ¿Cuántos habéis lanzado un Snapchat? ¿Cuántos tenéis un vídeo en YouTube también en el último mes y medio? ¿Y cuántos habéis hecho un Periscope, por ejemplo? Bueno, pues tengo una respuesta para vosotros. Los medios os quieren, pero os lo tenéis que currar, porque básicamente lo que no ocurre en las redacciones es que la gente, cuando haga estas 3 últimas preguntas, levantan la mano. Todo el mundo es como, ¿Snap qué? ¿Periscope qué? O sea, nadie entiende los nuevos lenguajes y además piensan que ¿por qué tienen que entenderlos? O sea, que se adapte el público a lo que yo soy, que es el mayor error que un periodista puede cometer. No hablar el lenguaje del que va a ser su lector, su telespectador, su usuario, ¿no? En función de dónde te dirijas a él. Eso sí, os lo tenéis que currar. No vale con que ya tengo estas habilidades, ahora tenéis que hacer un producto de calidad por el cual las redacciones os quieran. La semana pasada, se lo estaba comentando ayer a Miguel y a Félix, estuvimos en Huesca. Todos los años se celebra en el mes de marzo el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, y cada año traen a alguien que trabaje en un medio internacional del que podamos exprimir los que estamos trabajando aquí en España. Pues vino un periodista que se llama Emilio García Ruiz y es el director adjunto del Washington Post en materia digital.
y él es español, es de madre barcelonesa, de padre madrileño, pero se ha criado allí y lleva allí 35 años. Y lo primero que nos dijo es, cuando Jeff Bezos, ¿sabéis quién es Jeff Bezos? El dueño de Amazon, decidió comprar mi periódico, lo primero que hizo fue contratar periodistas. Pasó de 525 periodistas a 650. Decís, pero esto no va contra el sistema. En la actual crisis, ¿cómo vamos a contratar más periodistas? Bueno, porque no contrató a periodistas que traían sus propias comunidades. Era gente como vosotros, que tienen habilidades, que saben hablar los lenguajes nuevos, gente muy joven, que tenían un proyecto, que tenían una comunidad, que tenían un montón de followers en Twitter, un montón de followers en Facebook, que snapchateaban, que lo que fueran, y se los llevó a su periódico con toda esa comunidad con ellos. De tal forma que el secreto por el que ahora mismo el Washington Post está haciendo, uno de los secretos, está haciendo más tráfico que el New York Times por primera vez en la historia, es porque ha aprendido a hablar los lenguajes que están en la calle, no hablar desde la atalaya de hola, soy el Washington Post y soy un periódico de 140 años, no me tengo por qué adaptar a vosotros. ¿Qué significa reimaginar el periodismo? Os he traído ejemplos para que sea muy plástico y podáis ver a qué cosas me refiero. Yo creo que si lleváramos a la práctica 4 enfoques claros, estaríamos reimaginando periodismo, estaríamos reimaginando narrativas, porque no todo tiene por qué ser información, sino que tenemos que hablar contenidos, no tiene que ser periodismo puro. ¿Verne es periodismo? Lo bordea, ¿no? Es el nuevo periodismo o el novísimo periodismo, por rebautizarlo. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es desarrollar los enfoques. Nuevos enfoques, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos en rtv.es, que básicamente nos enfrentamos a un año electoral. Bueno, a lo mejor esto se entiende mejor si os explico de dónde vengo yo. Cuando yo entré en la web de RTV, hacia última hora, hacía Nacional y estuve coordinando Nacional durante 2 años. Yo era muy chica, muy pequeña y me quemé. En 2 años me quemé, odiaba a todo el mundo, no entendía por qué cuando sonaba mi teléfono y me decía hola, soy Joaquín de Moncloa. Yo pensaba que era un tío que había conocido en un bar y no me acordaba de él. De verdad, hasta ese punto estaba fuera de lo que yo quería hacer o de lo... Pero claro, en ese momento mi jefe necesitaba a alguien empujando y yo empujaba. Entonces, después de hacer 8 procesos electorales en 2 años, decidí que ya no, que es que todo era igual, todo era igual. Entonces intenté empezar a hacer narrativas vinculadas a elecciones que fueran diferentes. Por ejemplo, en las elecciones de 2010 de las catalanas propuse hacer un juego de candidatos, de quién es quién, en función de, pues, Alicia Sánchez Camacho, ¿de qué te disfrazarías? El disfraz más loco. Pues ese tipo de narrativas que por lo menos eran un poco más accesibles. O, bueno, pues después de 5 años en el lab han vuelto a venir a mi puerta y me han dicho, haz elecciones. Y digo, no quiero saber nada de elecciones. Y nos hemos inventado hacer el cuore con las elecciones, porque es un año electoral en el que todos los expertos en comunicación política están en todas las redacciones hablando de qué es lo que se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer para ganar unas elecciones, pero en realidad es un mensaje que tampoco nos cala, porque lo has escuchado ya muchas veces, ¿no? Pues, entonces decidimos hacer un menú de pues por ejemplo, distintas iniciativas que en distintos procesos electorales en todo el mundo se han llevado adelante. Por ejemplo, campañas de realidad virtual. Bernie Sanders fue de los primeros en ponerlas en marcha. Mítines con hologramas. Narendra Modi en India, como no le daba tiempo a estar en todos lados, pues proyectaban un holograma y pues estas son nuevas narrativas dentro de una campaña electoral que si no las cuentas como in, out, arg, etc., pues a lo mejor ni siquiera fijas la atención. ¿Esto es periodismo? ¿Qué diríais? Sí, ¿no? Y en realidad parece una revista del corazón. Es, por ejemplo, este es el out, ¿no? Leer los papeles en un meeting y utilizar, por ejemplo, hasta ilustrábamos con un meme todas las pantallas que Obama se pone cuando hace un speech, pegar carteles y colocar carteles en grandes vallas, que la pobre San Suu Kyi tiene calendarios por dossier y sigue. O, por ejemplo, Second Life, que en el proceso electoral de 2008 Gaspar Llamazares
tenía su avatar en Second Life. Bueno, pues es un labor de documentación, de investigación, de hablar con fuentes, porque esto no lo hemos hablado nosotros, han sido los mismos que van a los programas de tertulia a hablar de qué deben hacer los políticos, son nuestras mismas fuentes, solo que la forma que hemos tenido de mostrarlo es diferente. Hemos buscado un nuevo enfoque. Más cosas. La segunda cosa que yo creo que deberíamos hacer es hablar los nuevos lenguajes. No puede ser que gente desde su atalaya, como el primer ejemplo que hemos visto, que Bollero diga, es que a mí las redes sociales es que ni sé lo que son, y que encima le aplaudamos como este es un ejemplo a seguir, porque fíjate, lo dice Bollero. No podemos estar lejos de nuestra audiencia y tenemos que hablarles como la audiencia habla entre ellos, sin que eso quite rigurosidad al mensaje, veracidad a nuestro contenido. Es solo que no tenemos que ser tan rígidos, tenemos que intentar atraerles, porque si no vendrán otros y lo harán por nosotros. Nosotros, por ejemplo, no somos millennial, aunque por franjas de edad dicen que sí. Tuvimos un viaje, nosotros, el laboratorio de RTV.es ha liderado una iniciativa con las teles europeas, que es un grupo de trabajo de los distintos labs europeos. Hay gente como nosotros en otros lados del mundo de los que nosotros podemos aprender y ellos pueden aprender de nosotros. Y además todos hacen servicio público. ¿Por qué no nos aliamos? No son el mal, no son... ¿Por qué no nos aliamos y hacemos cosas juntos? Y entonces estamos haciendo una serie de viajes para trabajar juntos. Ellos fueron los primeros en venir, Madrid fue la primera sede en junio del año pasado. En el mes de septiembre fuimos a Bruselas a conocer la VRT, que es la televisión flamenca, que está haciendo unos formatos para gente joven, aplicaciones en lenguaje hipermoderno, que aprendimos un montón con ellos. Y en el mes de diciembre fuimos a la BBC, que ellos tienen todos sus 7 programas de innovación en Manchester, en vez de en Londres. Lo fundaron allí la ciudad de la BBC. Entonces, lo que pensamos es, ¿por qué no hacemos una cobertura en Snapchat contando qué significa, qué estamos aprendiendo, qué es lo que estamos sacando de estos planes de trabajo? Pero claro, no solamente nos quedamos ahí, sino que además hacemos un post diciendo qué hemos aprendido para que la gente que quiera iniciarse en Snapchat al menos ya empiece con esto aprendido, pues que los títulos tienen que ser un lapso, que te tienes que ayudar muchísimo de las imágenes, de los emojis, porque si no estás perdido, no puedes transmitir tanto como quieres, que una serie de narrativas. Bueno, estamos intentando acercarnos a lo que la gente en la calle habla. Otro de los ejemplos es de hablar nuevos lenguajes, son los Goyas Golfos, es una iniciativa que lanzamos hace 2 años, y esto es básicamente, pues cuando estás desesperada porque en tu empresa todo es costra, y dices, ¿por qué no vamos a hacer algo molón que queramos contarlo como nosotros queremos? Y los Goyas Golfos es un proyecto con mucho corazón que le echamos en lo más amateur posible, con presupuesto -0, pero entendemos que hay un público detrás en un formato digital que quiere ver una retransmisión de los Goyas que no sea solemne, glamurosa y Carlos del Amor, que lo hace genial, pero que no es para un público más joven, ¿no? Entonces hicimos este formato que este año se ha hecho famoso por Pepón Nieto, pero bueno, mira, si ya se hace famoso por Pepón Nieto, la siguiente se hará famoso por otra cosa. Entonces, básicamente es un programa de televisión de 6 horas en directo en el que hacemos nosotros no hacemos televisión, nosotros hacemos web y nos metemos en hacer tele digital, formato de vídeo que sea un lenguaje digital. ¿Cómo? Metiendo muchísima capa social, no solo incrustando tweets, sino jugando a las narrativas que las redes sociales te pueden llegar a dar, pues desde rankings hasta momento cámara loser, ¿no? La loser cam, que en vez de enfocar al que ganaba, nosotros enfocábamos al que pensaba que iba a perder. Y captábamos el momento de, este año, por ejemplo, ha ido la Preisler, pues cada vez que podíamos era Preisler Cam, a ver cómo está la Preisler ahora. Y no tenía nada que ver con lo que importaba, pero era divertido y era entretenimiento, ¿no? Esa es otra de las cosas básicas que tenemos que hacer, adaptar nuestro lenguaje a lo que creemos que el usuario a día de hoy entiende, porque como sigamos hablándoles desde un rigor mortis, estamos mortis. Otra cosa que deberíamos hacer, reimaginando ese periodismo, es buscar nuevos formatos. Hay contenidos que se pueden contar de muchas formas
y la tecnología nos está posibilitando contarlas de una forma nueva. Los compañeros del Confidencial hacen una cosa súper bien que se llama La Chistera, no sé si la habéis visto. La chistera básicamente es seguir en tiempo real la investidura e intentar saber si era verdad, mentira o unicornio, que eso ya es sensacional, porque claro, verdad, mentira o unicornio se lo ha sacado de La Chistera, este dato, el político de turno que acaba de subir a dar su speech en el Congreso. Y ellos en tiempo real hacían esta crónica testando los datos que ellos iban dando, los políticos iban dando en el hemiciclo, y cuando lo tenían iban actualizando esa crónica, era como un minuto a minuto con verdadero, falso y unicornio. A mí me parece una narración sensacional. Otro formato que os propongo es que penséis en desarrollar contenidos que sean consumidos solo en redes, porque la obsesión de llevarte el clic a tu web pues está muy bien, pero si el público no entra a tu web porque no la conoce y entra a Foro Coches, pues te vas a tener que ir a Foro Coches para que te conozcan y no pasa nada. Foro Coches mola, a veces te dan y a veces te alaban, ¿no? Este es lo que hicimos con Trazos Urbanos, es un proyecto que para mí era casi una obsesión. Yo creo que mis compañeros sufrieron un montón conmigo porque yo siempre quise hacerlo y ellos nunca lo vieron claro. Trazos Urbanos es un microdocumental pensado para ser consumido en redes sociales. Lo que hicimos fue encontrar, o sea, desde nuestro canal de Instagram, pensamos que era el punto de publicación de mayor éxito, porque la comunidad de arte urbano está en Instagram, no está en El Mundo, no está en eldiario.es. También les interesan esas cosas, pero cuando van a ver arte urbano, meten el hashtag y buscan arte urbano a través de Instagram, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una selección de 10 de los artistas que más pintan en las calles de Madrid, tanto artistas que son muy plásticos, como puede ser Boa Mistura, que a día de hoy ya pintan en todo el mundo, como artistas callejeros que básicamente tienen un activismo político y utilizan las calles y las paredes para hacer activismo político. Y lo que hicimos fueron vídeos. Claro, yo empiezo a grabar esto, el rodaje duró 3 meses o así, porque al final esto es a ratitos. Cuando tuvieras un rato entre Masterchef y Isabel, o sea, tu jefe no te priorizaba esto, pero al final tú tenías mucha fe en que podía quedar algo muy chulo y que podría ser un contenido básicamente para redes sociales, que eso también es innovar. Yo como laboratorio tengo que testar, ¿no?, cómo es consumir, producir para redes sociales. Entonces, cuando llevamos 5 meses o 3 meses grabando, pues justo coincidieron las vacaciones, yo me voy de vacaciones y el disco duro se rompe con todo el rodaje, todo, ya estaba todo grabado. Y no había narices de llamarme, no sabía quién, de plan, ¿quién se lo dice a Miriam? Bueno, pues llegué y dije, bueno, pues nada, pues se ha acabado el proyecto, qué rabia, ¿no? Porque lo teníamos ya todo hecho, claro, no vamos a dedicarle otra vez porque no nos va a reportar tanto, bueno, nada. Entonces cambia el equipo técnico a los meses y le contamos, nada, es que se nos rompió un disco duro, teníamos todo grabado, era sensacional. Y un friki nos dice, trae para acá eso, lo habíamos llevado a una empresa, nos cobraba 10.000 euros por arreglar el disco duro, o sea, imposible. El tío lo hizo en una tarde. Y me dice, toma, todos tus clips ya lo tienes, lo podéis hacer. Y por eso vio la luz Trazos Urbanos. Y Trazos Urbanos es un proyecto que cuando tú haces una entrevista sosegada y sin prejuicios, tú eres una periodista de Radio Televisión Española y te sientas con un tío que es un activista del 15M y ya imagínate, o sea, te mira en plan, venga, a ver, ¿qué me vas a preguntar y por qué estoy yo aquí tomándome un café contigo? Te lo ganas, porque al final te conviertes también en fan de este movimiento. Y cuando ya lo tienes y tienes unos totales sensacionales, tengo un total ahí de 25 que queda perfecto, tal, te dice tu compañero, pues es que al final la red social en la que vamos a publicar no es Facebook, he pensado que Instagram porque hay mucho más movimiento, entonces lo tienes que dejar en 15 segundos los totales, que era hacer... es imposible dejar un total de 15 segundos. Por ejemplo, estos fueron parte de los rodajes que hicimos. Yo qué sé, yo siempre cuando me pilla un policía intento dialogar, intento decirle, pero a qué bonito, a que no, pero que yo no firmo, que yo hago otras cosas, ¿sabes? Yo qué sé, ojalá Madrid aprenda cultura y ya está. Yo qué sé, yo siempre cuando me pilla un policía... He dado por casualidad. Estos son 2 artistas, se llaman Jimena y C. Carrión, hacen este tipo de obra muy plástica, son estudiantes de Bellas Artes.
Es una obra muy política también, pero el día que fuimos a hablar con ellos nos pilló la policía, era la primera vez que le pillaban a ellos. Y mi compañero, en vez de guardar la cámara, pues siguió grabando y luego nos pidieron la cámara y ya pues hubo ahí un poco de conflicto, pero al final todo salió bien y no ha habido multa. Y ellos estaban poniendo papeles, no estaban pintando, estaban poniendo papeles que habían pintado previamente en casa. Pues, por ejemplo, este es de Jimena, pero hay obras de ruina, hay obras... Seguro, si habéis ido mucho por Madrid, estos corazones os tienen que sonar porque están en todos Empecé a pintar lados. corazones porque tuve un pequeño problema de salud que al parecer tenía una especie de dolencia que se llama cardiomegalia y que consiste en tener el corazón muy grande. No sé, me pareció poético o algo así y empecé a utilizar el corazón. Empecé a pintar corazones porque tuve un pequeño problema. O sea, básicamente tú entrevistas a un tío que hace corazones y te enteras de por qué lo hace, que tú pensabas de, bueno, pues no tendrá ningún sentido o algún no, es que tiene cardiomegalia, que le pareció poético y tiene Madrid lleno de corazones. Hay artistas que han hecho, por ejemplo, intervenciones dentro de mobiliario urbano, haciendo papiroflexia. Hacer diferencias entre el arte de galería con el arte urbano yo creo que también es un discurso del 2000. Yo soy artista, entonces en la calle hago graffiti y dentro hago arte, pero no pretendas llamar a esto que hago en una galería graffiti porque no lo es. Bueno, pues son diferentes formatos hablados en nuevas redes sociales. Y además nos deberíamos aliar con la tecnología sí o sí, porque Internet nos permite una multiplicidad de códigos, ya no es solo, no somos multimedia, no somos vídeo, texto, foto, es que somos vídeo, texto, foto, bases de datos, participación del usuario, API de Twitter, o sea, hay un volumen de contenidos que podemos mostrar gracias a la tecnología y que normalmente descartamos. Y una de las cosas que la tecnología nos permite son los webdocs, que es una de las líneas estratégicas de trabajo en las que el laboratorio trabaja. Este es uno de los últimos que hicimos, que ya tiene un año, se llama Montelab, no sé si alguno lo conoce. Es un proyecto que hacemos... Es la hora de dar el gran paso. Nuestra economía no deja de crecer. ¿Va a dejar pasar este tren sin aprovecharlo? Está usted de enhorabuena. Nuestra promotora ofrece por un tiempo limitado unos... Nueva construcción, listos para entrar a vivir, llave en mano y lo mejor de todo, con una cómoda financiación. El precio de los pisos siempre sube. No sea el único de sus amigos que se queda sin un piso en... ¡Compre, compre, compre! La vivienda es la mejor inversión. Estos mensajes son los que recibía el público en el año 2007 y los que se metieron en ese fregado podríamos haber sido cualquiera de nosotros si tuviéramos la edad, las posibilidades económicas en ese momento y esos mensajes constantemente... Entonces, este es un proyecto que hicimos con el laboratorio, perdón, con... Espera, voy a quitar el sonido que de las manualmente que hemos creado. Perdón. Es un proyecto que hicimos con Documentos TV. Ellos llegan en el año 2014 a decirnos que están haciendo una serie documental sobre la situación de la burbuja en España y que por qué no hacemos innovación con ellos, que suena chiste, ¿no? Es como, esto se ha contado muchísimo, ¿cómo venís ahora en 2014 a contarlo? No, pero es que claro, es que, bueno, es que tenemos que hacerlo. Y queremos hacer un webdoc porque es innovación, lo tenéis que hacer con vosotros y tal. Y claro, normalmente hemos hecho narrativas que no implican inventarte una ficción para contar una historia, porque nosotros somos periodistas, no tenemos que estar haciendo ficción. Pero en un webdoc en el que aplicas gamificación, es decir, que le pides al usuario que asuma un rol para avanzar en la historia, o te creas una ficción suficientemente fidedigna que se aproxime tanto a la verdad que sea sostenible, o estás perdido. Entonces lo que hicimos fue generar todo un universo que o sea, creamos una urbanización, porque nosotros, si todo el mundo había construido, ¿por qué no íbamos a construir nosotros? Y hicimos Montelab. Montelab es como un universo que desde el principio te recibe con los mensajes que tenías en el año 2007 y te pide que hagas cosas. Por ejemplo, que elijas qué tipo de familia encaja más con tu forma de verla, ¿no? Pues vamos a elegir la primera. ¿Y cómo prefieres vivir? ¿De alquiler o de compra? Ahora, ¿cómo diríamos? Ahora diríamos de alquiler, ¿no?
¿Y qué nos decían entonces? Pues tu cuñado se acercaba a ti y decía, pero si tienes que comprar, alquilar es tirar el dinero, estás locos. O sea, os dais cuenta de que todo el mensaje era súper envolvente. Seguías dando y te salía un compañero, tu madre, entonces al final dabas en comprar. Este es el universo de nuestra urbanización Montelab, que también encontrar el nombre fue complicado porque, claro, ¿cómo llamas a una urbanización? Y queríamos que fuera un poco pija, las aspiraciones estas de, ay, pues me mudo a un sitio molón, pero está lejos. Y entonces por eso le pusimos el monte, pero no sabíamos. Entonces, básicamente desde el inicio, el usuario, que eres este personaje de aquí abajo, vas moviéndote con él y tienes que ir contestando a preguntas. Por ejemplo, tras mudarte con tu familia, decides hacer una fiesta de inauguración y al prepararlo optas por hacer la compra en la gasolinera, por coger el coche e ir al centro comercial o por llamar para que te traigan comida a domicilio. Coche. Venga, cogemos el coche. Entonces, teníamos como dos resultados, esta era la acción del coche y en un momento dado te sale un slide en el que te viene el resultado del juego y por otro lado te viene el resultado periodístico de una señora en Huelva que iban a hacerle un centro comercial al lado, pero al final se quedó también en la bancarrota. Había previsto un centro comercial, el que está a la entrada, si os habéis fijado. Sí. Entonces integramos las pero imágenes eso se de quedó documentos igual que el TV hotel. en el universo visual que habíamos creado para que hubiera continuidad. Pues es una alianza clara con la tecnología. Al final es un juego, ganas o pierdes en función de tus decisiones. Tus decisiones tienen consecuencias o sobre tu felicidad o sobre tu economía. Puedes ahorrar más o ahorrar menos. Y el valor de tu casa en todo momento va variando en función del precio del IPC, el IPV, ¿no? El precio de la vivienda del INE. Si decides vender tu casa, pues nos fuimos a hablar con el jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, para que nos dijera cuál sería lo que te diría alguien aconsejándote en ese momento. Un piso que en el año 2002 costaba 100.000 euros, llegó a costar 193.000 en el verano de 2007. En aquel momento... Está todo el periodismo que veríais en un reportaje tradicional, solo que está presentado y estructurado de una forma totalmente diferente, en el que el usuario siente que es parte de la historia y se pone en ese rol de empatizar, que es una de las cosas que ante el volumen de información que a día de hoy existe, nunca pasa, no empatizamos con las historias porque ya las tenemos súper escuchadas, ¿no? Otra alianza con la tecnología es este proyecto que hicimos que se llama, no se llama Los Goyas Golfos, se llama Ingeniería Romana, que es un documental interactivo. Pues la tele compra un documental y lo último que piensa es venir a contarnos que tiene un producto digital para hacerlo con nosotros. Entonces nos llaman cuando ya está todo hecho, todo montado y a ver qué se puede hacer. Pues reaprovecharlo malamente, pero a ver qué hacemos. Y entonces este proyecto lo bueno es que tenía muy buen desarrollo audiovisual, había muchas partes que utilizaban muy poquito. Es un documental sobre las distintas obras arquitectónicas de los romanos en la península y entonces habían grabado vídeos en 360 grados que solamente utilizaban apenas unos segundos en el desarrollo del lineal, ¿no? Entonces nosotros lo que permitíamos era que pudieras navegar toda la... A ver, ¿esto está todo? Sí. Vale. Bueno, este es el vídeo... A ver, me voy al... Para llegar a desarrollar esto, sentamos a todo tipo de personas enfrente del ratón para ver qué hace una señora de 60 y qué hace un chaval de 25. Soy Eutiques. Bueno, no va muy bien el gráfico. Esa es una de las plazas principales de Tarragona, que era donde antiguamente se asentaba el circo romano de Tarragona. Entonces lo que hacen es una reconstrucción en 3D y pasa de la imagen actual a la imagen pasada, con un avatar que te va contando qué es lo que acontecía allí. Cuando el producto ya te lo dan hecho, pocas veces puedes hacer algo tan espectacular como esto, pero la verdad es que trabajar con esta gente fue estupendo. ¿Quiénes somos? Pues el laboratorio está conformado a día de hoy por 2/3 redactores, porque uno está a punto de llegar. Somos un realizador, un diseñador y 4 desarrolladores. Lo que hacemos es trabajar las ideas desde el principio hasta el final conjuntamente. A menudo en las redacciones está el departamento de diseño, el departamento de redacción, el departamento de vídeo. Pues así no hay forma de que crezca una idea sólida, ¿no? Porque al final son todo como parches.
cuando el proyecto te llega y desde el principio todo el mundo participa con sus conocimientos y sus especializaciones en hacer crecer esa idea, hace que se hagan proyectos muy potentes. Pues a día de hoy, antes, cuando explicaba, nosotros nacimos en junio del año 2012, éramos 2 personas, un diseñador y yo. No teníamos desarrolladores, con lo cual pues nos lo inventábamos todo, que tirábamos de herramientas gratuitas, al final le faltaba un poco de esa patina profesional. Ahora somos 9 en 5 años y además tenemos un departamento técnico que en vez de ser contratado por 1 año va a estar 3 años, o sea que vamos o sea, la gente te deja de ver como qué chulo lo que haces, que solamente te decían eso, a decir qué necesario lo que haces, ¿no? Y tenéis que seguir, vamos a invertir más en vosotros. El objetivo final es acercarnos a las necesidades del usuario, tanto informativamente como de entretenimiento. Estamos en un site de una radiotelevisión pública que hace muchos contenidos que son puro entretenimiento y nosotros también tenemos que estar ahí. Por ejemplo, el último ejemplo que os traigo es el mapa de personajes de Carlos. En su momento ya lo hicimos con Isabel. Yo tenía muchas amigas que siempre me decían, me encanta Isabel, pero es que es un rollo porque estoy todo el día en Wikipedia mientras está la serie, porque como no recuerdo a casi ninguno de los personajes que salen de cuando estaba en el instituto, pues tengo que estar buscando en Wikipedia. Entonces pensamos hacer un mapa de personajes en el que explicáramos las relaciones de cada uno de los personajes con... espera, voy muy rápido. Cada uno de los personajes con el resto de su entorno, quién estaba casado con quién era enemigo, quién era familia, y además un perfil como más en profundidad de quién era Carlos de Austria, etcétera, etcétera, etcétera. O pues, por ejemplo, hicimos una especie de cartas de rol, ¿no? A todos les sometimos a los mismos criterios. En ambición de 0 a 5, ¿cuánto le darías? En lealtad, de 0 a 5, ¿cuánto le darías? De tal forma que si tuvieras que conocerlo a través de su potencial, tuvieras también algo para entender. O qué otro tipo de atributos, por ejemplo, era guerrero, católico y caballeresco. Bueno, pues eso es un poco subjetivo, pero al fin y al cabo también hay detrás una labor de documentación. Hemos trabajado con los historiadores de la serie, hemos leído muchísimos libros para llegar a acercarnos lo máximo posible al rigor que merece una historia tan grande como la de Carlos V. Y este es el nuevo proyecto en el que estamos, o es uno de los proyectos en los que estamos embarcados, y ahí es donde vosotros sois imprescindibles. Estamos haciendo un proyecto con los 10 televisiones europeas para intentar conocer la generación Y o los millennials. Un público que a día de hoy en la tele es totalmente residual porque no acudís a vernos y nos cuesta mucho comprenderos. Esta encuesta son 150 preguntas que parecen muchísimas, pero en realidad te registras y puedes hacer 20 y otro día otros 20. Y es muy visual, entonces yo el otro día lo hice en 20 minutos porque me quedaba flipada de las preguntas que te llegaban a hacer. Te preguntaban si habías fumado porros con tus padres, y luego hay una forma de compararlas con los resultados del resto de los países europeos. Y aquí vosotros jugáis un papel decisivo porque a día de hoy estáis fuera de la agenda y la gente que os tenemos en agenda, pues muchas veces nuestros jefes piensan que es porque somos molones, pero no porque seáis realmente necesarios. Y aquí tenéis la oportunidad de reivindicaros como un público que sabe lo que quiere y que lo quiere de la forma en que lo quiere, y nosotros debemos adaptarnos. Entonces, en la medida en la que podáis participar, os he traído el tráiler. Es un proyecto que empezó en Francia en el año 2013, lo hace la mayor productora de documentales del mundo que se llama Upian, Alexander Brachet está detrás, y ahora todas las teles europeas nos hemos ido con ellos para ponerlo en marcha. La idea es que vosotros paséis a formar parte del contenido, no que sea algo tangencial, sino que seáis el centro de los contenidos que hagamos, que se hable de esta generación que viene más allá del uso que podemos hacer de vosotros en el sentido de que seáis un público potencial, sino que vosotros también, igual que se habla de los ancianos, pues que de la gente joven se habla menos. Esta es una pequeña presentación. Lo que básicamente intentamos saber es qué pensáis, qué os interesa, qué futuro queréis. Yo hablo 6, pero yo tengo 33 y he entrado, he hecho la encuesta.
Esta es más o menos la vista de la encuesta. Si os dais cuenta, tenéis un slide para poner vuestra edad, elegir si eres chica o chico. Yo os recomiendo que os registréis con un correo electrónico por eso, porque la próxima vez que lo hagáis os ha guardado las preguntas. Y estas son el tipo de preguntas. Por ejemplo, la única persona con la que puedes contar en la vida eres tú mismo. ¿Cómo te sientes de estudiante? ¿Podrías ser feliz sin amigos? A mí me dejó frita una pregunta que me hicieron: si estallases una guerra, ¿tú lucharías por tu país? Que yo creo que hay mucha gente en muchos países que se ha tenido que enfrentar a esa pregunta, pero yo jamás había pensado, pues no sé, si me echaría a la calle. Y pues también te lo preguntan. ¿Qué es para ti un rollo de una noche? ¿Qué significa para ti estar en una relación? ¿Alguna vez te has emborrachado con tus padres? ¿Eres amigo en Facebook de tus padres? Este es el site, generation-what.rtv.es / si lo ponéis directamente así, lo encontráis. Por favor, veo pocas manos apuntándolo. Veo pocas manos apuntándolo. Vale. Y este es más o menos, a ver, esta es la URL, generación-what. No hace falta que pongáis las W, ¿vale? Porque va con un HTTP delante, es un subdominio. -what.rtv.es. Y la vista es un poco así, ¿vale? Como... La verdad es que a mí me moló hacerla. O sea, no más allá de que tengo que decirlo, pero me gustó. Y poco más os puedo decir. Joder, yo estoy saltando aquí. Preguntas. Muchas gracias. ¿Quién se anima el primero? ¿Quién empieza? Miguel. Dale. Y también me planteo que no hay espacio para enseñar de todo. Entonces, ¿qué crees que debe tener un estudiante? En realidad estoy respondiéndolo, ¿no? Que debe hacer más, ¿no? Al salir de las aulas. No puede conformarse, básicamente, con lo que enseñamos en las clases, que son fundamentos y que son puestas en común de lo más importante. ¿Tú qué ves desde el tema de la edad profesional, de las nuevas generaciones que están saliendo? ¿Qué cosas deben apretar? ¿Qué cosas deben enfocarse más? O sea, yo creo que no tienen que perder jamás el hábito de leer mucho, mucha prensa, prensa digital, todo tipo de contenidos, informes, porque eso les va a dar ideas. No tienen que tener nunca miedo a probar herramientas que nunca han tocado y tirarse a la piscina. Y deben sí o sí detectar en una cosa en la que sean buenos y hacer un proyecto porque les gusta hacer eso. Les dé o no les dé trabajo, pero al final eso tiene frutos, ¿no? Si tú eres bueno detectando, por ejemplo, haciendo recetas de cocina. Ayer le hablaba a Félix, hay un blog que el otro día, ¿lo conocéis? ¿No más Tupper de mamá? Pues es un blog que cerró en el año 2014, No más de mamá. Es un blog que hicieron unos chavales que se fueron de Erasmus a Manchester y que, claro, tenían que cocinar. Y entonces, pues empezaron a hacer recetas así graciosas, pues, The pleasure was mine, el after hawaiano, switch off your display. Pues, hablando el lenguaje más actual y de recetas relativamente... Bueno, pues está sin publicarse desde el año 2014. El otro día me pidieron, hay que buscar un blog de cocina y pensé en ellos. Y cuando me quedé muy sorprendida que no estuvieran publicando, porque en mi memoria siguen como si lo estuvieran haciendo todos los días. Y hace 2 años que no les leo. Pero tengo su libro, siempre que tengo que buscar alguna receta diferente la busco aquí, y les ha servido, estamos contactándoles para hacer un contrato con ellos. O sea, lo que intento decir es que si tú eres bueno en algo, intenta ser constante, sobre todo, intenta encontrar tu forma de contarlo diferente, en plan, tu identidad, que te diferencie y sé persistente, y al final dará frutos, y es un curro, porque tienes que hacerlo al mismo tiempo que estás poniendo comas, o quitando comas, o editando teletipos,
pero es lo que a ti te va a dar la satisfacción de llegar a casa y decir, joder, me he hecho hoy una historia, un vídeo, que he conseguido hacer tal y qué guay, y se te queda en ti. Y eso da frutos porque el día de mañana alguien decide invertir en ti porque también le gusta, porque detecta que sabes olfatear historias y encontrar un lenguaje más identitario. Diría eso. De nada. Miguel, ponte a detectar algo. Dime. Pues yo creo, por ejemplo, conozco de cerca el caso de Verne, porque tengo amigos que trabajan allí, y es verdad que la redacción del País les ve con cierto escepticismo, ¿no? De, bueno, pero vosotros no sois periodistas realmente, pero si navegáis el País, se está vernetizando, o sea, ahora están haciendo temas más ligeros y se permiten hacer, y no es malo, es un contenido para otros públicos que, o sea, tú cuando te metes en el diario, a mí me interesa desde la última declaración que ha hecho Rajoy sobre la corrupción en Valencia hasta el último modelito de Beyoncé. Y no soy frívola, es que tengo esos dos intereses. Entonces, las redacciones se tienen que empezar a modernizar en ese sentido y a no quedarse rígidas. Y yo creo que poco a poco lo van haciendo. Por ejemplo, El País también tiene ahora una sección que se llama El País Vídeo, que están haciendo las cosas súper bien. Ayer hicieron una cosa tan sencilla como grabar a 4 personas hablando una frase e intentar detectar de dónde es ese acento con esto del Congreso del Lenguaje. Y era un juego tonto, pero que al final hace que se generen lazos, se genere conocimiento, ¿no? No veas al inmigrante como algo ajeno, sino algo presente en nuestra cultura. Y es una narrativa por gamificación y es un juego. Bueno, sí y no. O sea, yo creo que va a ir cayendo esas barreras sobre todo porque vamos a empezar a tener nosotros más poder dentro de las redacciones. Entonces, los que hablamos ese lenguaje empezamos a tener responsabilidad. Yo soy la responsable de pero mi jefe tiene 2 años más que yo y habla mi lenguaje y apoya lo que yo hago. Hay veces que me dice, por aquí no, pero sabe que tenemos que modernizarnos y se va notando, por eso los medios están cambiando, porque las nuevas generaciones estamos también accediendo a unos puestos de responsabilidad en los que tenemos capacidad de decisión. Más cosas. Siguiente. O pregunto yo una mientras. Yo me gustaría saber, Miriam, ¿cómo ves tú esto en el ámbito local también, ¿no? Que es a lo mejor donde muchos los que están aquí van a trabajar. Si crees que también hay hueco para hacer este tipo de cosas en medios locales, en periódicos que se están reconvirtiendo de aquí también. ¿Cómo lo ves tú? O a lo mejor. Yo creo que, o sea, las noticias cuanto más de cerca te toquen, más te engancha, ¿no? A mí por ejemplo, el otro día dicen que van a cerrar la línea 1 de metro de Madrid. Yo tengo una amiga que la coge todos los días y lo primero que hice fue compartir esa noticia. Es la única noticia que he compartido con alguien directamente en lo que llevo de mes. O sea, normalmente no comparto las cosas, la gente que las vea o que no las vea, con mucho tuiteo, pero mandar directamente un enlace a una persona es solo cuando realmente me va a afectar muy de cerca. Si los medios locales, que ya tienen de por sí esa característica, se adaptan a hablar los lenguajes de su gente joven o de las nuevas narrativas, pues tanto mejor. O sea, yo creo que sí que pueden funcionar. Sobre todo porque hay muchas herramientas para hacerlo muy barato. O sea, no tienes que hacer grandes inversiones, tienes que tener talento, olfato y conocer herramientas que te permitan abaratar esos costes. Si te pones a hacer, quiero hacer, pues no sé, en el máster, ¿no? Vemos muchas de ellas. Narrativas por ejemplo, hay un par de herramientas que hacen gamificación. Imaginaos que tenéis campaña municipal, ¿no? Y queréis hacer un perfil, ya tenéis el perfil de los candidatos para el ayuntamiento, tenéis un perfil de cada uno de los... A ver. Bueno, os voy a enseñar una cosa mejor, que es el caso... ¿Qué personaje serías tú? RTV. Imaginaos que tenéis
por ejemplo, este puede servir igual. ¿Cuál de las 6 hermanas eres tú? Con una información que sea de política local en la que tenéis un encuentro con los distintos, los distintos candidatos del municipio que se van a presentar a la alcaldía, les haces el mismo cuestionario y luego haces una narrativa que sea a quién deberías votar tú en función de lo que pienses, ¿no? Y la pregunta es simple. ¿Tu vida gira en torno a trabajo, familia, matrimonio? Se puede hacer más concreta la pregunta. Si un día llega un inmigrante al hospital, ¿hay que darle asistencia? ¿No hay que darla? ¿Hay que llamar a la policía? En función de las respuestas que has tenido. Y así el usuario tiene un claro quién se asemeja más con lo que él piensa. Y es una herramienta gratuita. Hacer esto se llama Apester, tardas 10 minutos en hacerlo, te haces un login con Facebook, Twitter o Gmail y tienes una narrativa personalizada porque hasta esa foto de atrás puedes elegir tú en cada momento, con lo cual puede tener marca identitaria de tu medio, puedes poner tu logo y que parezca que encima lo has desarrollado tú. Simplemente es querer pensar en que las cosas se pueden hacer de una forma distinta y hay multitud de herramientas para hacerlo gratis, también para medios que no tienen muchos recursos. Y si estáis interesados, yo os paso listados de herramientas para hacer determinadas cosas, sin problema.